Muy buenos días y bienvenidos a esta siguiente sesión educativa acerca de control de hemorragia. El día de hoy nos acompaña el señor Marco Bloise, quien es primer teniente de bomberos y además jefe nacional de capacitación de Cruz Roja Venezolana en la Coordinación de Seguridad Vial. Bienvenido, Marcos, y adelante. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jan. Bueno, Jan, muchas gracias por la oportunidad dentro de esta nueva normalidad de poder llegarle, de poder ser, que hace posible que le pueda seguir llegando a los alumnos. Hoy vamos a hablar de hemorragias. Vamos a hablar de hemorragias desde la perspectiva del siglo XXI, desde la medicina basada en evidencia. Vamos a hablar de hemorragias tratando de lo que tenían una formación previa de desaprender un poquito lo que se ha venido repitiendo en los últimos 50 años de hemorragia. Lo primero que vamos a hacer antes de comenzar la clase es separar este binomio que siempre se ha manejado en los entrenamientos de heridas y hemorragias, porque no tienen absolutamente nada que ver. Las heridas son heridas y las hemorragias son hemorragias. Y en cuanto a la prioridad de atención, pues están muy lejos una de otra. Lo primero que quiero que entiendan es que nadie muere como resultado de una herida. Y muchas personas mueren como resultado de una hemorragia no tratada. Como verán en la pantalla que tenemos unos letreros que hacen alusión al Stop the Bleed, salvar una vida. Es un programa del Colegio Americano de Cirujanos, el Comité de Trauma específicamente, donde tiene como objetivo no más muertes prevenibles. Y cada vez que una persona fallece en el mundo como consecuencia de una hemorragia en una extremidad no tratada, en extremidades, se considera que, bueno, que eso era una muerte preventiva. Este programa que vamos a ver en los próximos 45 minutos corresponde al consenso de Halford. El consenso de Halford es un consenso al que se llega donde con la participación de NAENT, del Colegio Americano de Cirujanos, y específicamente el Comité de Trauma del colegio y el Comité Tactical Combat Casualty Curve de Medicina de Combate, acuerdan una serie de puntos para hacer masivo este programa. Nosotros vamos a ver un poco en qué consiste esto de no más muertes prevenibles. Estamos en vivo. ¿Cómo paso la lámina? Ya. Bien. Vamos a ver en la introducción algunas definiciones y luego un extracto de este programa de control de sangrado basado en lo que todos deben saber del control de hemorragias. Básicamente, reconocer una hemorragia que pone en riesgo la vida, cómo hacer un empaquetado de una herida y cómo utilizar un torniquete. El consenso de Halford, entre sus principales puntos, determina: nadie debe morir por un sangrado incontrolado. La muerte prevenible después de un tirador activo o un evento intencional, de pérdida de sangre debe eliminarse mediante el uso de un sistema de respuesta integrado y sin fisuras. Esto quiere decir que debe responder desde el civil, el policía, la primera respuesta prehospitalaria y la respuesta médica del centro de salud al que es derivado ese paciente. A eso se refiere con un sistema de respuesta integrado y sin fisura. Entonces, como verán, los operadores de primeros auxilios son muy importantes porque son este primer eslabón y son realmente los que tienen en sus manos salvar la vida de ese paciente. El consenso nos habla de acceso rápido al control de hemorragias. En el mejor sistema de salud del mundo es imposible que una ambulancia llegue antes de 7 a 10 minutos. Eso es tiempo suficiente para que una persona con una hemorragia de riesgo vital pierda la vida. Controlar la hemorragia interna, ejercer presión directa, aplicar torniquetes, agentes hemostásicos, vamos a hablar un poco de ello. Control de la hemorragia interna, transporte rápido y acceso a un centro de trauma, acceso rápido a la sala de operaciones e incorporación de nuevos conceptos en la resucitación hemostásica y la cirugía de control de daños. Esto es todo lo que contempla el consenso. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en lo que es la primera respuesta a estas hemorragias.
Definimos la hemorragia como la salida de sangre completa. Recuerden que un paciente puede tener un bajo nivel de volumen sanguíneo, es decir, un paciente puede estar hipovolémico sin haber sangrado. Nosotros aquí nos estamos centrando en cuando ese paciente está en riesgo de hipovolemia por pérdida de sangre completa, es decir, está saliendo la sangre con todos sus componentes. Vamos a clasificar las hemorragias de una manera rápida y fácil. Hay varias formas de clasificar las hemorragias. Una de las formas de clasificación más típicas son según el vaso sangrante. Esto lo vamos a ver muy rápidamente porque realmente si la hemorragia es arterial o venosa, porque la capilar no pone en riesgo la vida, si la hemorragia es arterial o venosa, no va a variar nada en los métodos de control de sangrado. Por lo tanto, lo único que nos interesa saber es que, bueno, que las arteriales son un poco más difíciles de contener que las venosas. Sin embargo, se van a utilizar, repito, las mismas técnicas. También podemos clasificar esta hemorragia por el lugar de vertido, es decir, hacia dónde sale esa sangre, hacia dónde se está derramando esa sangre. Una hemorragia interna, que puede ser cavitaria, es decir, esta sangre está saliendo como sangre completa y está saliendo a una cavidad. A una cavidad puede ser la cavidad abdominal, puede ser la pelvis, puede ser torácico, puede ser intracraneal. ¿Ok? Dentro de alguna de estas cavidades que he mencionado. Entonces decimos que es una hemorragia interna cavitaria. A nivel de primeros auxilios y a nivel inclusive de medicina prehospitalaria, es muy poco lo que se puede hacer frente a una hemorragia interna. Esta hemorragia interna también puede ser intersticial. Vemos la hemorragia en el intersticio, que es en el espacio que queda entre los tejidos. Por ejemplo, cuando observamos un hematoma, ese es el resultado de una hemorragia intersticial. La hemorragia intersticial obviamente encuentra más presión, por lo que suele ser controlada por sí misma. Es decir, esa presión que se genera en el intersticio hace que pues el sangrado pare. Sin embargo, la cavitaria no. Entonces, ante una hemorragia interna, como les decía, que es muy poco lo que podemos hacer a nivel de primeros auxilios o inclusive medicina prehospitalaria en la ambulancia, es muy poco las opciones que tenemos. Esto significa que si sospechamos de una hemorragia interna, el paciente tiene que ser trasladado cuanto antes y tiene que ir a un centro de trauma porque la resolución de esa hemorragia es quirúrgica. Ahora tenemos la hemorragia externa y la hemorragia externa la vamos a clasificar también de acuerdo a dónde esté sangrando ese paciente. Cuando hablamos de una hemorragia externa es que estamos viendo el punto sangrante, es que la sangre se exterioriza, se puede observar en el exterior del cuerpo. Entonces tenemos la hemorragia externa en las extremidades, la hemorragia externa en las uniones. Cuando digo las uniones me refiero a cuello, axila, ingle, donde no está propiamente en extremidades. ¿Y esto por qué es importante? Porque vamos a ver que tenemos ciertas técnicas para controlar hemorragias en unos lugares y en otros. Y la hemorragia externa en cavidades, que no es una hemorragia cavitaria, aquí estamos hablando de que la sangre proveniente de una cavidad o de un órgano que se alberga en una cavidad está vertiendo hacia afuera. Ahora tenemos, de acuerdo, vamos a centrarnos en la cantidad de sangre. La etiología realmente para los primeros auxilios no es muy relevante, ya que para entender la hemorragia asociada a la lesión musculoesquelética pues se necesitan otras consideraciones. Cantidad de sangre, la hemorragia exsanguinante y la hemorragia no exsanguinante. Con esto queremos decir la hemorragia que puede ocasionar la pérdida de la vida por exsanguinación, es decir, por pérdida de sangre, y la hemorragia que no pone en riesgo la vida. Esta es otra clasificación importante a la hora de proceder. Antes de comenzar, vamos a hacer una parada puntual en la bioseguridad. Recuerden que siempre que se trabaje con fluidos en pacientes, debemos colocar una barrera entre nuestra piel y esos fluidos. La barrera ideal son los guantes, pero podría presentarse para un operador de primeros auxilios, podría presentarse la situación en la que no cuenta con unos guantes. Los
El curso de Fish-Card Provider nos da algunas opciones, como las que ven aquí. Podríamos utilizar bolsas plásticas como barrera, en el caso de no contar con guantes, recalcando que lo ideal es tener unos guantes de látex, de nitrilo, unos guantes para poder colocar esa barrera. Pero en caso de extrema precariedad, no contamos con los guantes, pues unas bolsas plásticas podrían servir. Pero recuerden, siempre colocar una barrera entre el fluido del paciente y nosotros. Tenemos aquí una frase que nos dice: ninguna hemorragia es menor porque cada hematía cuenta. Incluso un sangrado pequeño puede acabar convirtiéndose en una pérdida notable de sangre cuando se deja sin tratar durante mucho tiempo. Recuerden que la sangre como tejido es indispensable para la vida. Entre otras cosas, dentro de ella están contenidos los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos son los que permiten transportar el oxígeno desde los pulmones, que es el lugar por el que ingresa este oxígeno al organismo. Luego este oxígeno se monta en estos glóbulos rojos para ser llevado a los tejidos. Por lo tanto, una persona que sangra tiene más problemas que solamente la pérdida de sangre. ¿Qué es lo que todos debemos saber para controlar el sangrado? Aquí tenemos los participantes de este programa educativo, aunque no estamos viendo el curso Stop-Bled como tal, porque el curso para control de sangrado por el Colegio Americano de Cirujanos no se puede ver a distancia, ya que obligatoriamente dentro de las competencias del cursante debe estar el realizar el packing de heridas y colocar torniquetes homologados. Por lo tanto, no podemos desarrollar el programa a distancia. Sin embargo, gran parte de lo que vamos a ver corresponde a este programa, que se enfoca en la respuesta inmediata al sangrado, el reconocimiento del sangrado que pone en riesgo la vida y las formas apropiadas para detener el sangrado. La ayuda entregada por un respondedor inmediato siempre puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, aún antes de que los rescatistas profesionales lleguen. Con el entrenamiento adecuado, usted puede ayudar a salvar una vida. Digamos que esto es lo que demuestra el programa desde una vez que se comenzó a ejecutar. Y como les decía, no es posible que en el momento que se presente una hemorragia exsanguinante resultado de un trauma, que la unidad ambulancia o el equipo motorizado de primera respuesta esté en el lugar a tiempo para evitar la muerte del paciente, por más efectivo y por más rápido que responda. Indudablemente vamos a ver algunas imágenes que son gráficas y podrían causar molestia a personas sensibles. ¿Dónde se puede utilizar este entrenamiento? Bueno, el entrenamiento originalmente viene de la medicina táctica, sin embargo, está adaptado al entorno civil. Y como vemos en el gráfico, pues está pensado para ser utilizado en la casa, en el colegio, ante lesiones por arma de fuego, ante lesiones por explosivos, accidentes de tránsito y en la oficina. Básicamente tenemos que considerar que estamos en Latinoamérica, las ciudades más violentas, digamos, del mundo occidental se encuentran en Latinoamérica, por lo tanto la siniestralidad es bastante elevada. Al igual, en cuanto a lo que son hechos viales, accidentes de tránsito, pues también en Latinoamérica, tristemente, pues repuntamos en las estadísticas. Es por eso que este programa es, digamos, indispensable para, diría yo, cualquier ciudadano latinoamericano. ¿Cuáles son las metas? Identificar. Vamos a reconocer una hemorragia potencialmente mortal. Esa es la primera meta. Una vez que nosotros tengamos el criterio para identificar que la vida de la persona está en peligro por el sangrado, pues entonces ya tenemos el 50% hecho. Porque hay 3 medidas para detener ese sangrado y salvar esa vida, que son la presión sobre la lesión, vamos a ver cómo se hace, el packing, que es el empaquetado de la lesión como tal, y la colocación del torniquete. Repetimos, tu seguridad es la primera prioridad. Por eso, antes de comenzar a hablar de todo esto, pues hablamos de las barreras que se deben colocar entre los fluidos del paciente y quien le ayuda. Si estás lesionado, no podrás ayudar a otros. Ayudarás solo cuando sea seguro hacerlo. Recuerda que si tratas de ayudar cuando no es seguro hacerlo, puedes terminar lesionado y con esto lo que vas a lograr es aumentar el tamaño del problema.
Ahora ya no hay una víctima, ahora hay dos. Ahora ya no hay que hacer un rescate, ahora hay que hacer dos. Entonces, el problema terminó siendo peor cuando intentaste resolverlo que si no hubieras hecho nada. Por lo tanto, solamente ayudarás cuando sea seguro hacerlo. Si la situación cambia o se vuelve insegura, detente, muévete a un lugar seguro y si puedes llevar a la víctima contigo. Y si no, pues coloca a la víctima de lado y espera a que las condiciones vuelvan a ser seguras o a que recibas el apoyo que necesitas. Tenemos el ABC del control de sangrado, donde lo primero, si una persona sangra, es llamar al número de emergencias. Lo segundo es identificar el sangrado, dónde está sangrando. Recuerden que podemos ver a un paciente lleno de sangre y no saber exactamente dónde está sangrando, por lo tanto, nuestra misión será buscar dónde está la lesión que sangra. Y si tiene más de una lesión, buscar cuál es la lesión que más sangra. Y comprimir. Alertamos, llamamos al 911. El 911 es el número internacional de emergencias. Estamos dirigiendo esta clase a adultos, pero recuerden siempre hablar en sus casas del 911 y no del 911, de manera que los niños que no conocen el número 911, pero sí conocen el 9 y el 1, pueden repetir este número y pudieran inclusive dictarlo en el teléfono 911. Sangrado de compresión. Alertamos. Una vez que llamamos al 911, al 911, lo primero que vamos a hacer es indicar la ubicación. Y de ahí en adelante, y lo que está ocurriendo, de ahí en adelante seguir las instrucciones del operador. Es muy importante ser claro y conciso y no ponernos a contar una historia de que es que él venía y se montó y estaba arriba del techo porque entonces nosotros, no. Estoy en tal sitio y tengo una persona que sufrió un accidente de tal cosa. Ya luego los detalles se los podrá ir dando en la medida que el operador se los vaya pidiendo. Vamos a identificar el lugar de sangrado. Encontrar la fuente de la hemorragia. Buscaremos sangrado continuo, un gran volumen de hemorragia o una gran cantidad de sangre, que aunque no veamos que hay un sangrado continuo, pero alrededor del paciente hay una gran cantidad de sangre, significa que ya sangró y que sangró mucho. Puede haber múltiples lugares donde la víctima esté sangrando y la ropa puede ocultar hemorragias potencialmente mortales. Por eso es importante ubicar el lugar por donde más sangre está perdiendo esa víctima. ¿Qué vamos a buscar para determinar que esa hemorragia está poniendo en riesgo la vida? Vamos a ver sangre que brota profusamente de la herida, es decir, sangre que sale muy abundantemente de la herida. Sangre que, aunque no salga muy abundante, pero no deja de salir, chorrea continuamente, para ponerlo en un lenguaje más coloquial. Sangre que se acumula en el piso, vemos charcos de sangre y con esos charcos de sangre, aunque no esté saliendo sangre profusamente de la herida en el momento de nuestra llegada o no veamos que la herida no deja de sangrar, solamente con ver la sangre que hay en el suelo, pues ya nos hacemos una composición del lugar para saber que ese paciente ha sangrado y ha sangrado mucho. Si se le ha colocado algún tipo de apósito, gasas, trapo o algo, vemos ese apósito empapado, porque lógico que si tratamos de cubrir la lesión con una tela, con una gasa, con un apósito, con lo que sea, es lógico que se llene de sangre, pero si lo vemos empapado de sangre, es decir, está mojado, enchumbado de sangre, pues sabemos que entonces ese paciente ha sangrado o está sangrando mucho y esa hemorragia está poniendo en peligro la vida. Vendas, en el caso de que se hayan utilizado, que están de igual manera, no son manchadas, sino empapadas en sangre. Cuando existe la pérdida de todo o parte de un brazo o una pierna. Cuando hay una amputación, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando ocurre una amputación, hay unos mecanismos de compensación del cuerpo humano para contener el sangrado. Podemos ver a un paciente amputado que no está sangrando, lo que no quiere decir que no vaya a sangrar. Estos mecanismos de compensación con el tiempo se van a agotar y el paciente va a empezar a sangrar. Va a empezar a sangrar mucho y va a ser muy difícil controlarlo y quiere decir entonces que la vida del paciente está en riesgo. Entonces, ante una amputación, siempre consideramos que la vida está en riesgo.
Sangrado en una víctima que se encuentra confusa o inconsciente. Si la persona no tiene ninguna evidencia de que haya recibido un golpe en la cabeza, por lo tanto, descartamos el trauma craneoencefálico porque, por ejemplo, el mecanismo lesional fue un arma blanca y en ningún momento se golpeó la cabeza y la persona la encontramos inconsciente, la encontramos confusa, la encontramos mareada, pues eso quiere decir que la pérdida de sangre la ha llevado a esa condición. Eso quiere decir que ya el paciente está hipovolémico, por lo tanto, su vida está en riesgo. Podemos observar acá dos ejemplos. Fíjense cómo sale la sangre profusamente. Eso es una hemorragia arterial dentro de la herida en el recuadro que pueden observar a su izquierda. Ahora en la derecha vemos una lesión que no sangra, pero sí sangró y sangró mucho. Miren cómo está empapado en sangre las telas que están en la parte baja de esa lesión. Sangre que empapa las sábanas o la ropa. Hemorragias. Decíamos entonces que también las clasificamos de acuerdo al lugar del cuerpo donde ocurran. Aquí tenemos hemorragias en las extremidades, brazos y piernas. Tenemos hemorragia, les hablaba de las uniones, ¿okay? Cuello, axilas e ingle. Y abdominales en el torso. Ante estas hemorragias abdominales les decía que es muy poco lo que se puede hacer a nivel de primeros auxilios. Es un paciente quirúrgico y un paciente que tiene que ser evaluado en un centro asistencial de inmediato. Vamos a ver qué podemos hacer con las heridas en las extremidades. Y se dice que estas heridas son la causa más frecuente de muerte prevenible por lesión. Fíjense, en la gráfica tenemos una amputación parcial y fíjense la cantidad de sangre que ha perdido ese paciente. Probablemente al momento de la amputación el paciente no sangró de esa manera. Sin embargo, les decía que estos mecanismos de compensación se agotan y hacen que el paciente entonces comience a sangrar de una manera profusa y no puede agarrar desprevenidos. Por eso siempre en la amputación tenemos que actuar rápidamente, aunque no veamos al paciente sangrar. El sangrado de estas heridas se puede controlar con presión directa o con un torniquete. Se ha hablado muy mal de los torniquetes durante muchos años. Aquí vamos a ver, digamos, otra forma de torniquete. Vamos a ver que ya hay toneladas de evidencia acerca de la utilización del torniquete, qué torniquete se utiliza, cómo se utiliza y cuándo se utiliza. Sin embargo, vamos a tener que descartar un poquito todo lo que hemos leído anteriormente de los riesgos con el torniquete, porque les invito a que revisen esas toneladas de evidencia que hay, donde establecen que el torniquete es sumamente seguro. Seguimos. Las heridas que pueden causar la muerte por sangrado en las uniones o pliegues. El sangrado se puede controlar por presión directa. Lógicamente, en uniones y pliegues no podemos utilizar torniquete, o por lo menos no podemos utilizar el torniquete de molinete normal que se puede adquirir. Sí existen unos torniquetes para uniones y pliegues, sobre todo para la zona pélvica. Sí existen torniquetes de unión. Sin embargo, es un equipo costoso y es un equipo que no suele estar al alcance de los operadores de primeros auxilios. Entonces, aquí vamos a ir con presión directa y empaquetado de la herida. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a colocar un torniquete? ¿Cómo vamos a ejecutar una presión directa? Pues ya lo vamos a ir viendo. Heridas abdominales en el torso. Fíjense, aquí tenemos en la fotografía, tenemos unas lesiones por arma de fuego. El nombre correcto de la lesión es una lesión por proyectil percutado por arma de fuego. Y vemos que hay poco sangrado exterior. Sin embargo, estas lesiones perforaron una cavidad. Por lo tanto, debemos asumir que estos órganos dentro sí están sangrando y pueden estar sangrando peligrosamente. Por lo tanto, este paciente requiere traslado inmediato. Este sangrado no puede detenerse fuera de un hospital, como les dice la lámina. Estas víctimas necesitan ser trasladadas rápidamente a un centro de trauma. Es necesario notificar sobre este tipo de pacientes cuando se esté llegando el servicio médico de emergencia. Nosotros aquí va a privar más que cualquier atención que le queramos dar al paciente, va a ser el traslado inmediato.
Y no estamos hablando solamente con estas perforaciones en la espalda, sino cualquier signo de hemorragia donde no veamos la sangre. Es decir, el paciente sufrió un traumatismo abdominal, por ejemplo, y observamos al paciente pálido, observamos al paciente confuso, él comienza a ver sudoración. Ese paciente tiene una hemorragia interna mientras no se demuestre lo contrario. Y esa hemorragia interna se tiene que controlar en un centro asistencial, es decir, en un hospital que tenga servicio de cirugía. ¿Cuál va a ser nuestra primera acción cuando vemos una hemorragia? Vamos a aplicar presión. Presión como presión sobre el lugar de la lesión. Como lo vemos en la fotografía. ¿Qué vamos a utilizar para ello? Vamos a utilizar gasas, compresas, un trapo limpio, una toalla, la camiseta de la víctima o la nuestra, pero tenemos que ejercer presión fuerte. Esta presión directa, vamos a utilizar la mano o los dedos dependiendo de las características de la lesión, y utilizamos las dos manos si es posible. Es efectiva la mayor parte del tiempo para el sangrado externo. La presión directa sirve aún para detener un sangrado arterial. El sangrado arterial es ese donde la sangre salía profusamente que vimos en el video. El control de sangrado requiere presión continua y muy firme hasta que llegue el equipo médico de primera respuesta. Lo que no debemos hacer es colocar la presión directa y retirar para ver la herida, porque va a empezar a sangrar otra vez y vamos a perder todo el trabajo que habíamos hecho. ¿Cuál era el trabajo que habíamos hecho? Haber ejercido esta presión sobre la lesión de forma que se empezara a formar un coágulo. Ese coágulo va a convertirse en un tapón para que el paciente no sangre más, pero si nosotros destapamos, cada vez que destapemos, pues vamos a permitir que ese coágulo se salga y comience el proceso desde el principio, como si el paciente estuviera comenzando a sangrar recién ocurrida la lesión. Por lo tanto, nosotros ejercemos presión sobre la lesión y no quitamos esa presión de allí. El control del sangrado requiere presión continua y muy firme hasta que llegue el equipo médico de primera respuesta. No olviden esto. Para que la presión sea efectiva es recomendable que se le aplique a la víctima sobre una superficie firme que le sirva de apoyo y no deje de hacer presión cuando revise la herida. Aquí podemos ver un video, ¿ok?, de cómo hace ella la presión. Veamos, agarra una camiseta, la coloca sobre la lesión y ahora con todas sus fuerzas ejerce presión. Esa es la manera de responder inicialmente a una hemorragia. Eso es lo que tenemos que hacer. Podemos hacer otras medidas, digamos, más estables y más definitivas, sí. Pero lo primero que tenemos que hacer es eso. Mientras pensamos qué tenemos y qué más vamos a hacer, lo primero va a ser presión directa, firme, sostenida y mantenida sobre el punto sangrante. Aquí nos dice use cualquier trapo o prenda limpia, por ejemplo una camisa, para cubrir la herida. Si la herida es grande y profunda, trate de rellenar la herida con la prenda. Este es otro de los paradigmas que se venía enseñando mal por falta de evidencia. En los primeros auxilios se hablaba de que se colocaba gasa sobre la herida. Hoy en día la evidencia nos dice que eso no sirve de mucho. Y no sirve de mucho porque nos deja un vacío dentro de la herida. Y en ese vacío va a seguir sangrando. Nosotros lo que necesitamos es presión sobre el punto sangrante. Más adelante vamos a ver un dibujito de cómo funciona esto. Por lo tanto, ahora se coloca gasa dentro de la herida. Estamos hablando de heridas en uniones y en extremidades. Recuerden, para cavidades, de una cavidad nunca vamos ni a sacar ni a meter nada. No vamos a meter una gasa para una lesión en abdomen, para una lesión en el tórax o para una lesión en el cráneo, y no vamos tampoco a sacar nada de allí, de ningún tejido que veamos, lo vamos a jalar, nada. De las cavidades no debemos meter ni sacar nada, no olviden esto. Seguimos. Esta presión directa la aplicamos continua con ambas manos sobre la herida sangrante, se comprime tan fuerte como se puede y se mantiene la presión hasta que lo releve el equipo médico de primera respuesta o hasta que llegue con los insumos necesarios para tomar las medidas de las que vamos a hablar a continuación. Aquí tenemos entonces
ejercer presión con los dedos, empaquetar la herida de gases hemostáticos cuando hablamos de hemorragia en las uniones. ¿Cómo vamos a hacer este packing, este empaquetado de la herida? Vamos a verlo a continuación. Fíjense, en los dibujos tenemos cómo se recomendaba tratar una herida que sangraba anteriormente, que es en la parte B. Era colocando los apósitos y las gasas sobre la herida. Fíjense que en este caso se coloca sobre la herida, pero la herida sigue sangrando. Es decir, el vaso sigue sin enterarse de nada de lo que se le está haciendo a la piel por encima. Por eso, lo que debemos hacer es rellenar esta herida. Les vuelvo a repetir siempre que no esté en una cavidad. Es decir, estamos hablando de uniones, axila, ingle, cuello, brazos, piernas, muslo, en el antebrazo, en las extremidades o en las uniones. Vamos a rellenar, como lo ven en la figura A, vamos a rellenar la lesión. Una vez que rellenamos la lesión, pues entonces vamos a hacer presión sobre ella. Les decía al principio que íbamos a hablar de los apósitos hemostásicos. No se consiguen fácilmente en el mercado venezolano. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que además de la gasa, existen ya unas gasas que vienen preparadas para contener hemorragias. Básicamente el Chito-Gauss o el Chito-Flex y el Celos. ¿Ok? Son gasas que vienen impregnadas de una solución que permite, ¿ok?, que la coagulación se genere más rápido. Por lo tanto, son ideales para hacer este relleno de la lesión, que se llama packing, ya que ellos van a favorecer la coagulación. Ahora, que no contamos con ello, pues se utiliza gasa común y corriente. Para empaquetar la herida, lo primero que vamos a hacer es descubrir la herida. Si es posible, remover el exceso de sangre acumulada dentro de la herida, dejando en ella los coágulos que se hayan formado, si es posible. Y ubicamos la fuente de sangrado más activo, lo que les decía en un principio. Vamos a ver dónde el paciente está sangrando más si tiene más de una herida. Empaquetamos la herida con apósitos hemostásicos, como les estaba describiendo hace 2 láminas, o utilizando un rollo de gasa o un trapo limpio. Cubrimos la herida con la gasa y empujamos la gasa dentro de la herida directamente sobre el sitio que sangra. Es importante que cuando vamos a hacer el packing, ubiquemos el punto que sangra. Lo primero va a ser ubicar la lesión que más sangra. Ahora ya sabemos cuál es la lesión que más sangra. Ahora vamos a ver dónde está el punto sangrante dentro de esa lesión. Y sobre ese punto vamos a comenzar entonces a hacer la presión para ir rellenando la herida. Aquí vemos en el video entonces ubicamos la lesión. Ahora comienza a rellenar la lesión. Así lo va a hacer hasta que sienta que ya no entra más gasa. Cuando no entra más gasa, la venda o lo que estemos utilizando para hacer este packing sobrante la vamos a colocar sobre la herida y sobre ella vamos a realizar la presión como vemos en el video a continuación. Fíjense, ahora lo coloca sobre la herida y presión de manera fuerte, sostenida y permanente. Empaquetar herida en 4 pasos. Un resumen. Identificamos el origen del sangrado. Aplicamos agresivamente presión con el dedo o mano al vaso sangrante. Y empaquetamos la herida hasta el hueso si es posible. Aplique presión directa al empaque que está ahora dentro de la herida. Vamos a pasar, obviamente no tengo la posibilidad de responder las preguntas en tiempo real. Vamos a pasar ahora al torniquete. El torniquete, como les decía, ha sido muy satanizado a lo largo de más de 50 años. Se decía que el torniquete podía causar daños irreparables que generaban amputación. El torniquete podría generar síndromes compartimentales y otra cantidad de patologías. Actualmente la evidencia nos dice lo contrario. Se han venido utilizando los torniquetes en las zonas de conflicto más activas del mundo y
se ha demostrado suficientemente que el torniquete salva muchas vidas. Entonces, ¿qué es el torniquete? Es un dispositivo que detiene el flujo de sangre. Sencillamente lo utilizamos en una extremidad para comprimir los vasos sanguíneos y impedir que la sangre siga fluyendo hacia esa extremidad. Por eso se creía que podía ocasionar daños irreparables. Sin embargo, se sabe hoy día que la sensibilidad isquémica de los tejidos en las extremidades, pues nos da bastante tiempo para colocar este torniquete sin generar daño. Siempre estamos hablando de un torniquete con unas características mínimas. No sirve utilizar cintas, ni correas, ni ligas, ni nada que no sea un torniquete. Si se lo aplica correctamente, el torniquete detendrá el flujo de sangre de la extremidad y su salida a la herida, y la pérdida limitada de sangre evitará que el paciente entre en shock o que muera. Un paciente con una hemorragia exsanguinante podría quedar inconsciente en tan solo 90 segundos. Y les repito, hay mucha evidencia sobre esto, y podría perder la vida en 3 minutos. De allí la importancia en accionar a la contención de la hemorragia primero que cualquier otra cosa. Ese ABC que veíamos antes, donde lo primero que hacíamos era manejar la vía aérea, luego la respiración y luego nos íbamos a lo que era la circulación, ahora está precedido por el control de hemorragia, porque se sabe que la persona puede morir más rápido de una hemorragia. El torniquete lo vamos a colocar en condiciones normales. Cuando le digo condiciones normales es que tenemos un paciente sin mayor complicación, un paciente que sangra. Lo vamos a colocar entonces de 5 a 8 centímetros por encima de la herida. Nunca lo vamos a colocar sobre una articulación y vamos a apretar este torniquete hasta lograr detener el sangrado. Y no vamos a retirar el torniquete, no lo vamos a aflojar. No vamos a hacer nada más sino mantener ocluido esta lesión. Le decía que se coloca en condiciones normales de 5 a 8 centímetros por encima de la herida. Ahora, en una condición de riesgo, en una condición donde no tenemos el tiempo para revisar una lesión y dónde está el punto sangrante y todo esto, el torniquete se coloca en situaciones de peligro alto y apretado. Alto y apretado, cerca de la unión con el torso y apretado. Ya luego, el siguiente nivel de atención, verá si hace una transición del torniquete, verá si coloca otro torniquete o si simplemente lo retira. Se aplica inmediatamente si ve un sangrado que pone la vida en riesgo en el brazo o en la pierna de la víctima. ¿Se puede colocar el torniquete sobre la ropa si es necesario? Claro que sí. Coloque de 2 a 3 pulgadas arriba de la herida sangrante. No se coloque nunca sobre la herida, pero no lo aplique directamente sobre articulación del rodilla y codo. No, aparte que puede generar daño, no va a hacer nada, no va a cumplir su función. Y no aplique directamente sobre un bolsillo que contenga objetos voluminosos que podrían generar lesión. Apretar el torniquete hasta que el sangrado se detenga. Entonces, esto es fácil. Vamos a utilizar un molinete al que le vamos a ir dando vueltas. ¿Y cuántas vueltas le vamos a dar? Hasta que veamos que el sangrado se detiene. Aquí tenemos distintos modelos de torniquete. Los más comunes, el CAT y el SOF. Sin embargo, ahora hay otras muy buenas marcas para que no crean que me está pagando CAT o SOF. Tenemos el SAM XT. El SAM XT se consigue aquí en Venezuela. En Caracas hay una empresa que lo comercializa. Tenemos el Recon. Tenemos un montón de torniquetes que igualmente están homologados, igualmente cumplen su función. Aquí vemos cómo aplicar el torniquete. Pasa la extremidad afectada, brazo o pierna por el torniquete. Y fíjense en la fotografía de la derecha que él hace fuerza, aprieta el torniquete y se dice que aquí está el secreto. Aquí está el 80% del éxito de la colocación del torniquete, en lo apretado que se haga la fijación inicial. Luego de eso, se ala fuertemente la banda y se estira bien para que no quede nada flojo. Y ahora vamos a adherir la banda alrededor de la extremidad para que no se suelte. Ahora, en este momento vamos a empezar a girar la varilla del torniquete. Les decía, ¿hasta dónde la vamos a girar? Hasta que veamos que el sangrado se detiene. Aseguramos la varilla
Hay, dependiendo del modelo de torniquete, pues hay distintas formas de anclar la varilla para que no se devuelva. La tapamos y ahora todos los torniquetes tienen una banda, que es el time, donde esa banda la colocamos y ahí vamos a colocar la hora en la que se aplicó el torniquete. Pues esto va a ser muy importante para decidir cuándo y dónde se puede retirar ese torniquete. Entonces vamos a colocar la hora en la que se colocó ese torniquete. Veamos el video de cómo se coloca el torniquete. Está utilizando un torniquete CAT de color azul. El color azul está establecido para torniquetes de capacitación, de formación. Los torniquetes para los prehospitalarios civiles suelen ser de color naranja y para personal táctico y personal policial y militar suelen ser de color negro. Entonces, fíjense, hizo el primer tirón. Ahora comienza a girar el molinillo del torniquete hasta que detenga el sangrado. Ahora lo calza. Lo va a reforzar con la cinta sobrante. Y colocamos la línea, la banda de tiempo. Y allí anotamos la hora en la que fue colocado el torniquete. Nunca, como operadores de primeros auxilios, vamos a retirar un torniquete. Nunca. Hay que tener entrenamiento y ciertas condiciones para poder hacer una transición de torniquete. El torniquete puede aplicárselo a otros o a usted mismo. Puede colocarse sobre la ropa. El daño por el torniquete, pues el torniquete duele. Y eso se le tiene que aplicar a la víctima, que le va a doler. ¿Pero por qué? Entonces es necesario colocarle el torniquete para que la víctima entienda. Y el hecho de que la víctima refleje dolor por el torniquete no quiere decir ni que lo vamos a aflojar ni que lo estamos haciendo mal. El torniquete puede ser doloroso. Y podría requerirse un segundo torniquete para detener el sangrado. En este caso, el torniquete se va a colocar inmediatamente pegado al primer torniquete que colocamos. Puntos claves. El uso de uno de los torniquetes recomendables constituye un procedimiento seguro. Fíjense en la fotografía, se ve que se está colocando otro torniquete porque se apretó todo lo que se pudo y el paciente no dejó de sangrar. Entonces, justamente por encima se coloca otro torniquete. Cuando nos habla de que el uso de los torniquetes recomendados constituye un procedimiento seguro, eso quiere decir el comprar torniquetes que estén homologados, reconocidos, bien puede ser por la OTAN o por el Tactical Combat Casualty Care. Esto quiere decir que el torniquete ha sido probado y el torniquete cuenta con el respaldo del laboratorio. Si el sangrado no se detiene con la aplicación de un torniquete, pues, aunque esté bien apretado, podemos aplicar un nuevo torniquete si hay uno disponible sobre el anterior y aplicarlo muy fuerte. No se reportan amputaciones que hayan sido causadas por un torniquete cuando este se lo ha aplicado por menos de 2 horas. Nosotros no tendríamos por qué tener un paciente más de 2 horas con un torniquete colocado, es decir, antes de 2 horas ya ese paciente, aunque sea un mototaxi, lo tendríamos que haber llevado al centro asistencial, porque nosotros lo que hicimos con el torniquete fue una primera atención. Es mejor arriesgar el daño de un brazo o de una pierna que dejar que la víctima se desangre hasta morir, indudablemente. Tenemos que detener la hemorragia porque la hemorragia le puede costar la vida. Ahora, que no tenemos garantía de que antes de 2 horas vamos a poder entregárselo a un médico, de igual manera tendríamos que colocar el torniquete porque si no esa persona va a morir. Irremediablemente va a morir y entonces preferible arriesgarnos al daño que pudiera eventualmente ocasionar un torniquete a que la víctima pierda la vida. No se deben usar torniquetes para entrenamiento de práctica durante un incidente real, porque el uso repetido se dice que los desgasta. Aunque hay ciertos modelos de torniquete que han demostrado que sí funcionan para varios usos. Como les decía, el torniquete colocado de forma efectiva causa dolor. Es necesario explicar esto a la víctima y el dolor no significa que esté puesto de manera incorrecta y no significa tampoco que lo tenga que remover. Una vez que los paramédicos lleguen, tratarán el dolor con medicación.
¿Cuáles son los errores comunes? No utilizar un torniquete o esperar demasiado tiempo para aplicarlo cuando hay un sangrado que pone en riesgo la vida. Esto quiere decir que ante la duda coloco el torniquete. Ya luego el personal de salud verá si retira ese torniquete, verá qué hace con el torniquete. Pero si tengo duda y no sé, no estoy muy claro si ese sangrado me le puede costar la vida al paciente, pues sencillamente coloco el torniquete. Otro error, no apretar el torniquete lo suficiente. Normalmente esto ocurre porque el paciente se queja. Es un grave error. No usar un segundo torniquete de ser necesario. Otro error, aflojar el torniquete periódicamente, ya que había por ahí una escuela que decía que tú tenías que aflojar el torniquete cada 15 minutos. No, eso es un error. No se debe aflojar. Y cuando sea necesario remover un torniquete, solamente un paramédico, y estamos hablando de un profesional de la salud, no una persona que tiene un cursito de 40 horas, o un médico debe aflojar o remover un torniquete. No nos compliquemos la vida. En todo menos en los niños extremadamente pequeños se puede utilizar el mismo torniquete que se usa en los adultos. Y no se puede utilizar en los niños pequeños sencillamente porque la medida no da, no porque a los niños pequeños no se le pueda colocar un torniquete. En infantes o en niños extremadamente pequeños los torniquetes les quedan demasiado grandes. La presión directa sobre la herida, como se ha descrito previamente, funcionará en virtualmente todos los casos. En el caso de heridas grandes o de heridas profundas, el empaquetamiento de la herida se puede realizar tanto en niños como en adultos utilizando la misma técnica descrita. Quiere decir que estas técnicas que hemos visto aplican para niños o adultos sin absolutamente ningún cambio. Tomando en cuenta, habiendo hablado del torniquete, que las heridas pueden estar feas, pero si la persona no se está desangrando, no necesita un torniquete, salvo, recuerden, la amputación. En el caso de la amputación, siempre se deberá colocar un torniquete. Resumen, garantizar nuestra propia seguridad, llamar al 911, localizar la lesión que más sangra, comprimir, aplicar presión para detener ese sangrado, cubrir la herida con un trapo limpio, o utilizar torniquete o empaquetar esa lesión. La única cosa más trágica que una muerte es una muerte que pudo haberse evitado. Y esa es la intención de esta clase. Para concluir, quiero que, por favor, a quienes les hayan quedado dudas, pues contacten al coordinador del curso y con gusto esas dudas van a ser respondidas. Quienes todavía tengan, porque han tenido entrenamientos previos, quienes todavía tengan ciertas reservas acerca de la utilización del torniquete, busquen la evidencia que en internet está. Ya para terminar, aclararles que cuando hay objetos empalados, porque hemos hablado de las lesiones que sangran, esto quiere decir un objeto empalado que está clavado en la persona. Ese objeto no lo debemos retirar, nunca lo debemos retirar. Ese objeto puede estar sirviéndonos de tapón y en el momento que nosotros lo retiremos, pues generarnos una hemorragia importante. Por lo tanto, se deberá de fijar, como ven en las fotografías, y trasladar al paciente en esas condiciones. Señores, gracias por su atención y seguimos. Ya va, es que estamos en vivo y no sé cómo. No sé qué dice, pero está grabando todavía. Entonces, bueno, no sé, tú lo cortarás ahí, pero